Bien, muy buenas noches. En primer lugar, mi agradecimiento a la Federación Pediátrica de Enfermedades Crónicas y o Genéticas del Perú por esta invitación, porque me permitan poder compartir estos próximos minutos con ustedes. Y por supuesto hago extensivo también mis saludos a cada uno de los integrantes de esta federación. Bien, voy a conversar con ustedes sobre este tema muy importante, muy mediático, ¿no? Que hoy en día lo estamos viendo a través de medios periodísticos y sobre todo respecto al sentir de nosotros como padres en relación a el retorno de nuestros niños a los centros escolares, llámese esto en primaria, secundaria, en educación inicial y en efecto no solamente en la esfera pública, sino también privada, ¿no? Entonces, esto lo voy a desarrollar en sí bajo dos ópticas. Una bajo mi visión como médico, en el caso particular de mi persona, como médico especialista también en inmunología y alergia, pero también yo creo que es muy oportuno desarrollarlo desde la óptica de mi otra condición, que es la de ser abogado en materia del derecho sanitario, ¿no? Y por qué no desde la óptica, pues también de ser un padre de familia como cada uno de ustedes. Em, Bien, en línea general existen pues aquí dos derechos afectos, ¿no? Así como en el ámbito laboral, el año pasado se estuvo conversando mucho de este, no de versus, porque al final no era un tema de uno contra el otro, sino buscar puntos en común, que era el derecho a la salud y el derecho laboral, por ejemplo, y la reinserción dentro de los aspectos económicos. Pero en materia escolar, evidentemente, pues tenemos que circunscribirnos a dos ámbitos. Por un lado, nuestro derecho o el derecho de la salud de nuestros niños, ¿no? Escolares, y por otro lado, no menos importante, que es el derecho a su educación. Y fíjense que cuando hablamos de educación no nos estamos refiriendo exclusivamente a tener acceso a la educación, sino también es importante incorporar el concepto de calidad educativa, ¿no? O sea, no es solo tener ese derecho y el goce de la educación o al asistir a un colegio o al recibir una determinada clase, sino la calidad del mismo, ¿no? Entonces, ambos derechos forman parte del análisis y el comentario que vamos a hacer los próximos minutos. Bien, en relación al tema de salud, algunos apuntes que me parece muy oportuno poder citarlo con ustedes. Em, los últimos meses, las últimas semanas, muchos han estado hablando sobre la variante Delta, ¿no? Y posiblemente ya haciendo un corte de hoy, los primeros días de septiembre, podemos tener ya luces mucho más claras respecto a indicadores, respecto al impacto de este tipo de variante. Las personas infectadas con esta variante Delta en relación a esta variante del coronavirus corren cerca del doble de riesgo de la condición de ser hospitalizados, ¿ya? Ese es un, un dato irrefutable, es un dato que ya se tiene en función a varias semanas de estudio. Esto ha obedecido a una publicación de una revista importante que es The Lancet Infectious Diseases, en donde nos refieren eso, ¿no? Que mm, el riesgo en cuanto a hospitalización es dos veces mayor
cuando estamos enfrentados a la variante Delta, ¿no? Cuando se hace el comparativo, por ejemplo, con la alfa. Ahora, ¿qué hay en relación, en el contexto de las vacunas, por ejemplo? ¿No? La misma revista da referencia que en cuanto a la vacunación, a la fecha hay múltiples estudios que han demostrado o vienen demostrando, ¿no?, que la pauta completa, cuando hablamos de pauta completa nos estamos refiriendo a dos dosis de los esquemas de vacunación contra la COVID, em, previene tanto la infección sintomática, es decir, los signos, síntomas que tenemos respecto a la enfermedad, problemas de tos, de fiebre, malestar general, ¿no? Sintomatología respiratoria alta, baja, inclusive problemas gastrointestinales, ¿no? O sea, previene ese espectro de manifestación de infección sanitaria, pero sobre todo la vacunación con dos dosis previene el ingreso a la unidad de cuidados intensivos y el ingreso, por ende, a ser hospitalizados también, ¿no? Y esto se ha visto tanto en la variante alfa como en la variante delta, que es, digamos, la que nos está generando mayor expectativa y mayor temerosidad, ¿no? Por las características de esta variante, ¿no? Por ello, conclusión número uno es de que el proceso de vacunación debe hacerse desde la forma más célere posible, ¿no? Esa es una condición que si bien es cierto, pues muchos de ustedes lo vienen escuchando, ¿no? Continuamente, pero no podemos excluirla dentro de nuestro comentario, no podemos excluir poniendo el énfasis de que es una de las diversas medidas de protección frente a este virus, porque ya tenemos data al momento de que nos va a proteger más allá de las infecciones sintomáticas, el tema de las hospitalizaciones, por lo tanto, aminora los riesgos de muerte, los ingresos a cuidados intensivos, cuando estos son en dos dosis, pero que los datos a la fecha no solamente se circunscriben en todas las otras variantes, sino principalmente en Delta, ¿no? Entonces, es prometedor a la fecha estos resultados. ¿Qué nos dice otra institución como es el CDC, que viene a ser los Centros del Control y la Prevención de Enfermedades, quienes desde el año 2020, y aquí ya nos metemos un poco en materia educativa, desde el año 2020 plantean guías diversas y vamos a ver cómo las mismas pueden tener aplicabilidad y cómo deben tener aplicabilidad en el ámbito nacional. Se sacó una guía con el fin de proteger ¿qué? La salud, con el fin de proteger la seguridad, con el fin de proteger el bienestar, pero no solamente de los estudiantes, sino también de maestros. Recuerden que también hay funciones administrativas, hay otros miembros del personal de los colegios, de las escuelas, las familias mismas, las comunidades, y cómo cómo debemos llevar acciones de planificación con el fin de prepararnos para educar correctamente a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, la primera pregunta, la pregunta natural que viene en todo esto es lo que también se planteaba la CDC o el CDC, que es ¿por qué es importante el abrir las escuelas, ¿no? Para, con el fin de brindar, por ejemplo, instrucción presencial o el previo semipresencial. ¿Por qué?
Em, en el contexto de la educación, ¿no? En efecto, los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Y este proceso de relación o de interrelación social no tiene por qué ser excluido en la esfera educativa y sobre todo en la formación del niño, ¿no? Y en efecto, guarda mucha relación con el derecho de los niños a la educación, en no solo el tenerla, sino también cómo la tienen. O sea, vivimos en un país en donde hay una serie de cuestionamientos en materia educativa, previa inclusive a la pandemia, y posiblemente ahora, no posiblemente, se ha afianzado en efecto ahora en este clima pandémico. Entonces, pero estas variables son importantes nuevamente desarrollarlas, comentarlas, porque el bienestar social y el bienestar emocional de nuestros niños, de nuestros estudiantes, en efecto, mejora gracias a la interrelación dentro del colegio, ¿no? Entonces es un factor sumamente importante como para tomarlo en cuenta y para justificar el hecho de la presencialidad, ¿no? El otro aspecto que no es que tenga menos importancia, y posiblemente como ciudadanos, y por qué no ahí nosotros también, los actores y profesionales de la salud, tenemos que generar un mea culpa, es de que minimizamos el abordaje de la salud mental, ¿no? En línea general, es más, se han ido desarrollando los últimos años ya en materia normativa, leyes expresas sobre, por ejemplo, la ley de la salud mental y su reglamento correspondiente, ¿no? O sea, por lo menos ha habido la intencionalidad, lo único que ahora es revertirlo en el contexto práctico, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo la salud mental también juega un rol importantísimo, y sobre todo en los escolares, ¿no? Porque puede fortalecer pueden hacer estos procesos de fortalecimiento en cada uno de los centros. Es más, parte del desarrollo de la ley de salud mental es propiciar que hayan los servicios de psicología en cada uno de los centros, ¿no? Entonces, debemos de ver que las personas no hay que verlas solamente en la esfera estrictamente física, ¿no? Los profesionales de la salud ahí tenemos que hacer un mea culpa en el sentido de que somos muy acuciosos en ver temas de síntomas, de signos físicos, de dolores, de presencia de fiebre, ¿no? Pero debemos entender también que nuestros niños, en este mundo de privacidad, de relacionarse con otros niños, de estar en esta situación de 24/7, metiditos en casa, pues hay un proceso de salud mental eh, importante que no podemos excluirlo, ¿no? Entonces, los centros escolares nos van a permitir un poco estos espacios, ¿no? En la cual el niño también se integre, se relacione, genere bienestar emocional, ¿no? Entonces, si nosotros le damos, uh, ya hemos citado algunos, pero si le damos diversas otras razones, evidentemente hay mucha justificación para el contexto de la búsqueda nuevamente de la presencialidad. Sin embargo, la pregunta pues que, 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 que cae con todo esto es: nuestra educación nacional está adaptada, más allá de lo que digan las guías, está adaptada para ya comenzar esto. Creo que no, creo que no, pese a que soy un convencido que, por las razones que les acabo de comentar,
Soy un convencido de que debemos de tender a esa búsqueda de la presencialidad. Em, ya se está dando el escenario, por lo menos, de pilotos, la creación de pilotos a partir de la semipresencialidad. Por ejemplo, ya la próxima semana está comenzando el piloto en zonas urbanas de Lima. Hay un piloto que inicia en Miraflores, en el Colegio Británico. Y yo creo que los pilotos durante estas próximas semanas y los próximos meses nos van a ir dando una mejor luz respecto a cómo debemos estar ya preparados para el próximo año, ¿no? Si me preguntan directamente si en este momento estamos en las condiciones de la búsqueda o volver a la presencialidad, la respuesta es un no enfático. Razones. Una, de que se avecina una tercera ola. Nuestra población aún está limitada en el contexto de la vacunación. Apenas hay 8 millones de peruanos que estamos vacunados con 2 dosis. Tenemos una población aún de maestros no vacunados, una población importante de maestros no vacunados. Eh, Tenemos una población de trabajadores en las áreas administrativas que posiblemente tengan el rango menos de 40 años y por ende no vacunados. Tenemos una población importante de niños que en su mayoría no están vacunados, ¿no? Y pese a que ya la ciencia respalda el uso de vacuna a partir de 12 años, pero sin embargo, pues nuestros niños no están vacunados. Por ahí puede haber alguna excepción, pero el grueso no. Entonces, son condiciones, una tasa aún de contagiosidad alta a nivel comunitario. Entonces, son condiciones, y la presencia también de la variante Delta a nivel nacional. Entonces, todos esos escenarios nos dicen no, todavía no. Ahora, ese no, en efecto, es la fotografía del momento. La tendencia tiene que ser a través de la búsqueda de la reinserción de estos pilotos, de la semipresencialidad, eh, y que luego esto se vaya dando progresivamente. ¿Hay escenarios de experiencia ya en nuestras áreas rurales? Sí, pero también podemos citar algún escenario negativo en nuestras propias áreas rurales, ¿no? Por ejemplo, casos que han habido en Loreto, en donde ya reinsertado nuevamente a la presencialidad y profesores en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, esto nos tiene que poner en alerta. em, Tenemos que adaptar nuestras políticas públicas a nuestra realidad. No toda realidad externa necesariamente es extrapolable. Hay datos, por ejemplo, pues países europeos en donde se dan estas posibilidades en donde inclusive los niños no solamente acuden, no solamente tienen la distancia correspondiente, ¿no? El uso obligatorio de mascarilla, entre otros, sino que también es obligatorio, por ejemplo, en experiencia alemana, de que los niños 2 veces por semana se les hace hisopado nasal para diagnóstico a través de pruebas antigénicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ello va a formar parte de nuestra realidad, partiendo de que de por sí hay un tema de deficiencia en el contexto educativo. Tenemos datos que el 60% de nuestros colegios nacionales no tienen la infraestructura adecuada. Entonces, estamos en ese escenario de agarrar y decir, bueno, pues más allá de las justificaciones educativas, aquí también impera el tema de la salud y la salud de calidad y la protección y la seguridad sanitaria de nuestros niños. Por ende, esto tiene que darse progresivamente, hay que ir mapeando cómo es nuestra realidad. Estos pilotos nos van a permitir tener una mejor luz
Insisto, yo creo mucho en la educación que se dé en la esfera presencial. Al inicio puedo proponer sistemas de semipresencialidad, hacer un mix, ¿no? Posiblemente materias en donde se requiera, no sé, desarrollo artístico, temas de educación física, eh, puedan ser sistemas que de alguna manera permitan y sobre todo pongan énfasis en estos aspectos de relaciones sociales, pero posiblemente pues materias como historia, como lenguaje, ¿no? Puedan también mantenerse bajo el sistema de la virtualización, ¿no? Entonces, es un escenario que más allá de que como ciudadanos, como padres, sabemos y somos conscientes de la existencia de un derecho a la salud, un derecho a la educación, esta tiene que darse en las mejores condiciones, ¿no? Em, por ello, que espero que las próximas semanas ya empecemos a sacar data local que nos va a permitir planificar mucho mejor para el 2022, ¿no? Entonces, hay que propiciar los sistemas de vacunación, eso tiene que hacerse más célere, necesitamos que ya el 100% de nuestra población de maestros esté vacunado, necesitamos ya empezar con la vacunación de nuestros niños, ¿no? Necesitamos cifras y porcentajes que superen el 70% de nuestra población global, ¿no? Entonces, si es que no aplicamos estos sistemas de política global, pero por otro lado políticas regionales, porque digamos la realidad de Puno no es la misma realidad de Lima o la que puede ser la de Loreto, si no aplicamos políticas públicas de acuerdo a cada una de las realidades, eh, poco o nada vamos a hacer en favor a la educación y a la salud, ¿no? Bien, esto en efecto, pues he tratado de resumir y consolidar mi visión, no solamente como médico especialista, no solamente como abogado en derechos sanitarios, sino también desde mi perspectiva como padre de familia y preocupado también en el contexto de la reinserción de la educación ya con presencialidad, ¿no? Agradezco desde ya que me permita la Federación eh, Pediátrica, ¿no? De Enfermedades Crónicas y o Genéticas del Perú este espacio y muy gustoso también de poder compartir con ustedes en próximas charlas. Les agradezco el que me acompañen durante estos minutos. Gracias.